Muy buenos días, mi nombre es Daniela Cuevas de la Facultad de Ingeniería y estudiante de Ingeniería de Sistemas en el curso de Química General. Y hoy voy a presentar mi proyecto experimental sobre la electrolisis del agua con electrodos de grafito. Durante esta presentación abordaré los siguientes capítulos clave: la introducción, el fundamento teórico, los materiales utilizados, el procedimiento, los resultados y discusión, las conclusiones y finalmente las referencias utilizadas. Bueno, para comenzar, en este capítulo introduciré qué es la electrólisis, sus componentes esenciales y las reacciones químicas involucradas. En sí, la electrólisis es un proceso electroquímico mediante el cual se utiliza energía eléctrica para inducir una reacción química que no ocurre espontáneamente. En este experimento específico, realicé la electrólisis del agua, que consiste en descomponer químicamente moléculas de agua, como lo pueden observar a este lado, en sus componentes fundamentales, en este caso en hidrógeno y en oxígeno. Este proceso tiene lugar en una celda electrolítica que es formada por dos electrodos sumergidos en una solución conductora. Cuando aplicamos una corriente eléctrica continua a estos electrodos, se producen reacciones simultáneas. En el electrodo negativo, o en este caso el cátodo, ocurre la reducción, que es donde los protones adquieren electrones y forman hidrógeno gaseoso. Por otro lado, en el electrodo positivo o ánodo es donde las moléculas del agua pierden electrones, que en sí se conoce como oxidación, y generan oxígeno gaseoso y protones adicionales. La reacción química global del proceso, que está claramente balanceada, la pueden observar a este lado de acá. Y en sí, para que la electrólisis sea posible, necesitamos tres componentes fundamentales: electrodos, que en nuestro caso fueron de grafito; una solución conductora, como el agua destilada con electrolitos como sal y vinagre; y una fuente constante de energía eléctrica, como la batería de 9 voltios. Esos materiales los mencionaré en breve en la diapositiva de materiales. Para continuar, tenemos un fundamento teórico donde revisaré conceptos esenciales como la clasificación química del agua, la teoría atómica y la estequiometría, y también la importancia de la ecuación del estado de los gases ideales. En sí, el fundamento teórico del experimento tiene varios conceptos claves para poder comprender fundamentalmente lo que sucede a nivel molecular, ya que, como lo había mencionado, el agua destilada empleada inicialmente es una sustancia en sí pura, que está compuesta por moléculas de agua sin ningún tipo de impurezas. Entonces, cuando le agregamos ese cloruro de sodio, que en sí es sal común, se llega a formar una solución electrolítica o una mezcla que es homogénea, y esto mejora significativamente la conductividad eléctrica del agua. Si lo vemos desde ese punto de vista de la teoría atómica, la electrólisis rompe los enlaces covalentes que unen a los átomos de hidrógeno y oxígeno en las moléculas del agua. Y estos átomos se llegan a reorganizar para formar moléculas separadas de hidrógeno y de oxígeno. Esta reorganización atómica está en sí determinada por la posición de los elementos en la tabla periódica, porque el hidrógeno está en el grupo 1 y el oxígeno está en el grupo 16, y estos tienen diferentes afinidades electrónicas, y explica la dirección de la transferencia electrónica durante la electrolisis. También la estequiometría del proceso llega a ser bastante importante, ya que indica la proporción en la cual se forman los productos, ya que se conoce que por cada mol de oxígeno producido se generan exactamente 2 moles de hidrógeno, y esto lo indica la ecuación química balanceada que fue mencionada anteriormente. Finalmente, los gases producidos obedecen la ecuación del gas ideal, que se puede observar por este lado de acá, ya que esta ecuación relaciona la presión, el volumen, la cantidad molar, la temperatura absoluta y la constante de los gases ideales. Esto significa que la cantidad exacta de gas generado está relacionada directamente con estas variables físicas. Ahora bien, presentaré los materiales específicos y fundamentales que fueron empleados para este experimento. Principalmente se utilizaron dos electrodos de grafito extraídos del lápiz 6B sin recubrimiento, agua destilada como medio solvente, 250 mililitros para ser exactos, sal para incrementar la conductividad, vinagre blanco como catalizador adicional, este era opcional,
También se empleó una batería de 9 voltios que suministraba la energía y cables de pinzas de cocodrilo que fueron los conectores eléctricos. También y finalmente se usó un recipiente de vidrio que era donde se contenía la solución. Ahora bien, explicaré detalladamente los pasos que llevé a cabo durante este experimento. Primero, expuse la mina de grafito de los lápices y procedí a preparar la solución mezclando agua destilada con sal y vinagre, específicamente 10 gramos de sal y 5 gramos de vinagre. Después coloqué los electrodos en la solución y evité el contacto. Cabe recalcar que los electrodos ya habían sido anteriormente conectados por uno de los extremos de los cables con pinzas de cocodrilo. Luego conecté todo el sistema de la batería usando los cables como lo podemos ver en la tercera imagen y inmediatamente observé la formación de gases como podemos ver en la imagen número 4. Luego decidí añadir más sal y vinagre para analizar los efectos en la velocidad de reacción y registré durante 15 minutos los cambios observados y noté especialmente la oxidación visible en una de las pinzas metálicas. Eh, y esto fue aproximadamente luego de 3 minutos después de iniciar la reacción. Ahora bien, para explicar lo que acabo de mencionar, voy a presentar los resultados obtenidos y los analizaré de una manera mucho más detenida. En nuestros resultados iniciales, tenemos que al colocar los electrodos en la solución observamos una solución completamente transparente. Pero luego de conectar la batería de 9 voltios al sistema, comenzamos a notar inmediatamente la formación de pequeñas burbujas en ambos electrodos y evidencia el inicio de la reacción. En sí, el gas producido en mayor cantidad en el cátodo fue el hidrógeno y mostró en sí una actividad muchísimo mayor comparada a el oxígeno que fue producido en el ánodo y fue mucho mejor. La verdad es que no se notaba lo suficiente como para que se notara, como para que se viera en las imágenes capturadas. Y esto en sí cumplió perfectamente la estequiometría propuesta. Posteriormente, incrementé la concentración de electrolitos en sí, el sal y el vinagre, con el objetivo de evaluar su efecto en la velocidad y eficiencia del proceso. En sí, llegué a observar un aumento significativo en la producción de burbujas y en sí llegué a confirmar que al aumentar la concentración de iones disueltos se mejora muy notablemente la conductividad eléctrica y por lo tanto se incrementa la velocidad de generación de los gases. Además, apareció una ligera turbidez en la solución y en sí indicó la presencia de partículas que podrían llegar a provenir del grafito, ya sea por desgaste o también podía ser resultado de la interacción de los iones generados con las pinzas metálicas. Uno de los resultados secundarios, pero que me pareció bastante relevante, fue la oxidación visible de las pinzas metálicas que aproximadamente a los 3 minutos de reacción se empezó a notar y se formó una sustancia amarillenta y viscosa con un olor característico a óxido metálico luego de una hora de tener las pinzas introducidas dentro de la solución. Esta oxidación en sí se atribuye a la reacción entre los iones formados durante la electrólisis y los materiales metálicos, que en este caso es hierro, que estaba presente en las pinzas, y en sí se generó óxido férrico. Esta observación me ayudó a resaltar la importancia de seleccionar materiales adecuados, ya que hubiera sido preferible utilizar acero inoxidable o platino para evitar estas reacciones secundarias que no son los objetivos principales del experimento y no solo en experimentos, sino que también en procesos industriales, que es lo que explicaré un poco a continuación en las conclusiones, donde resumiré bastante los hallazgos principales y la relevancia práctica de este experimento en los campos industriales. Tras finalizar el experimento, llegué a concluir con firmeza que la electrólisis del agua es un método químico bastante efectivo para descomponer el hidrógeno y el oxígeno. Y así confirmé la ecuación estequiométrica que fue previamente mencionada. También los resultados demostraron que el uso de electrolitos como la sal común y el vinagre son eficaces para aumentar la conductividad eléctrica y por ende acelerar la reacción electroquímica.
Uno de los hallazgos que me pareció clave mencionar en el experimento fue la crítica al utilizar materiales adecuados en procesos electroquímicos industriales, ya que observé muy claramente cómo materiales no resistentes a la corrosión, en este caso las pinzas metálicas, pueden reaccionar de manera secundaria y formar compuestos no deseados como el óxido férrico. Y esto evidencia notablemente la necesidad de utilizar electrodos y conectores que sean resistentes, como ya lo mencioné, de acero inoxidable o de materiales nobles. Y por último, las aplicaciones industriales y ambientales del experimento me parecieron cruciales, ya que especialmente estamos en un contexto actual donde la transición energética es bastante importante. Y este principio químico se llega a utilizar bastante para producir hidrógeno verde mediante tecnologías como la electrólisis alcalina y la electrólisis PEM, que significa membrana de intercambio de protones. En sí, la electrólisis alcalina emplea soluciones acuosas de hidróxidos y suele ser más económica y mucho más eficiente. Por el otro lado, tenemos la electrólisis PEM, que utiliza membranas poliméricas para generar una mayor eficiencia energética y flexibilidad operativa. La imagen que tenemos en esta diapositiva es claramente cómo la producción sostenible de hidrógeno verde puede ser observada mediante el concepto de electrólisis, porque tenemos el hidrógeno, el oxígeno, las reacciones, pero acá arriba, en vez de tener una batería, tenemos energías renovables. Para finalizar, me gustaría mostrar las referencias bibliográficas que fueron empleadas para respaldar la información que está presente en las diapositivas y la que yo expliqué durante esta exposición. Y también me gustaría aclarar que para tener una explicación mucho más profunda acerca de lo que acabo de explicar, con mucho más detalle, es preferible acercarse al documento que está junto en esta tarea para tener una explicación mucho más completa. Bueno, muchísimas gracias por explicar. Esto sería todo de la presentación de este experimento de electrolisis.